Dios es bueno y es misericordioso con cada uno de nosotros, hermanos. Y el día de hoy nos ha dado el privilegio de estar aquí para escuchar su santa palabra. Y vamos a abrir la escritura en Hebreos 12. Santo. Hebreos capítulo 12, de su versículo 22. Amén. Amén, gloria a Dios. Hebreos capítulo Aleluya. 12, versículo 22 Gloria a Dios, aleluya. al versículo 26. Dios. ¿Ya lo tienen todos, hermanos? Amén. Vamos a estar leyendo la bendita palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y pidiendo la dirección de su Santo Espíritu. Amén. Alabanza, amén. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. Hasta ahí, hermanos. Vamos a orar. Padre, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, en esta hora te damos gracias por esta bendita misericordia que nos das nueva en esta mañana, ese privilegio de poder estar presentes en este lugar para alabarte, para adorarte, para escuchar tu palabra, para que cada uno de nosotros seamos moldeados conforme a tu perfecta voluntad, de manera que cada uno, Señor, podamos poner por obra tu palabra en nuestras vidas, porque tú nos guíes y nos diriges con tu Santo Espíritu para llevarlo a cabo, Señor, como tú mismo deseas para con cada uno. Te pedimos, Señor, que ministres y que obres en nuestras vidas, agradecidos en todo, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, gloria a Cristo. Pueden sentarse, hermanos. En este día vamos a hablar acerca de un tema que me impactaba por la razón de que no se predica, Aleluya. o tal vez algunos no han predicado, pero es un tema escaso que yo creo que ni usted lo había escuchado. Y escuchando o meditando en este mensaje, pues me puse a investigar, y llegando en este tiempo se olvida y no se enseña lo que dice aquí la palabra del Señor. Voy a leer el versículo 24 del capítulo 12 de Hebreos. Dice: a Jesús el mediador del nuevo pacto, a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Gloria. ¿Usted sabía que la sangre de Jesús habla? Bendito eres, Señor, aleluya. ¿Usted sabía que la sangre de Jesús habla? ¿Alguna vez escuchó acerca de eso en todo el tiempo que lleva Alabanza. como cristiano o escuchando la palabra del Señor? La palabra del Señor nos dice, vamos aquí a Génesis capítulo 4, versículo 9 y 10. Alabamos a Jesucristo, aleluya. Génesis 4, versículos 9 y 10. Dice de esta manera: y Jehová dijo a Caín:
¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Escuche, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí Alabanza. desde la tierra. Y aquí en Hebreos dice a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Entonces, vamos a estar hablando acerca de la sangre rociada que habla. ¿Por qué razón? Porque nosotros no entendemos lo que aconteció en la cruz. Alabanza. Bendito es tu nombre, Señor. No entendemos y no lo valoramos realmente como debiéramos de valorarlo, de apreciar lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Dice que la sangre o la voz de la sangre de Abel clama desde la tierra. ¿Por qué razón? Porque Abel estaba clamando justicia, hermano. ¿Sabe que en la sangre de cada uno de nosotros está la vida? Cristo vive. Por eso es prohibido comer sangre. Porque está la vida en la sangre de cada uno de nosotros. Aún en la sangre de los animales está su vida. Y si usted bebe o come esa sangre, está comiendo, está consumiendo la vida de esa persona o de esos animales. Y es una abominación delante de Dios que nosotros consumamos sangre. Por lo tanto, esa sangre delante de Dios está clamando y está pidiendo justicia. ¿Por qué razón justicia? Porque se le arrebató la vida a Abel. Ahora, una cosa bien interesante. Si la sangre de Jesús habla mejor que la de Abel, ¿por qué habla la sangre de Jesús? ¿Cuál es la razón de que esa sangre esté hablando? ¿Cuál es la razón de que esa sangre sea mejor que la de Abel? Debe de haber una razón, un propósito delante de Dios o de Dios para con nosotros los seres humanos. ¿Dónde se derramó? ¿Dónde fue rociada esa sangre de Jesús? En el Calvario, en una cruz. Esa cruz fue un lugar el cual era donde iba a ser castigado el pecado del ser humano. La razón es que Dios es santo, hermano. Dios aborrece el pecado de cualquier ser humano. Bendito es tu nombre, Señor. Desde el principio, Dios le dijo a Adán y a Eva que le obedecieran y solamente les prohibió comer de un árbol. Les prohibió comer de un solo árbol. Y lo demás les dio libertad para vivir, les dio órdenes, les dio mandamientos. Pero ellos fueron y quebrantaron el mandamiento del Señor, comiendo del fruto del árbol prohibido, que es de la ciencia del bien y del mal. Ahora, ¿qué necesidad tenía Dios de crucificar a Jesús, su Hijo unigénito, su único Hijo, su amado? Alabanza. Aleluya. ¿Por qué había tan gran necesidad si la palabra del Señor dice que Él es santo y que Él todo lo puede? Jesús, aleluya. Dios todo lo puede. Fíjense que cuando Dios comenzó a crear las cosas, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Había un caos,
Pero cuando Dios dijo que sea la luz, fue la luz. Aleluya. Que sea la separación de lo seco y del agua, ¿verdad? Que se muestre la tierra seca, tan solo con su palabra. Pero allí en ese Gloria. momento, cuando llega al ser humano, cambia todo. Dios no hizo al ser humano por la voz de su palabra, no mandó y fue. Dios se tomó el tiempo y dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Alabanza a Gloria Cristo. a Dios. Fue formado por la mano del Señor. Dios. Ahora, Dios le puso límites a los mares, a los cielos, a todo le puso límites. Al ser humano. Pero cuando éste transgredió el mandamiento del Señor y pasó ese límite, Dios mismo, vamos a decirlo de esta manera, se enfrentó a un problema, al problema del pecado. ¿Por qué razón? Porque Dios es santo y Dios aborrece el pecado y tiene que castigar el pecado. Porque la paga del pecado es muerte, dice. Entonces Dios tiene que castigar el pecado. Ahora, escuche, Alabanza. vamos al libro de Romanos, el capítulo 3, a la carta a los romanos, me habían dicho, en su capítulo 3. Carta a los romanos, capítulo 3, en su versículo 24 al 26. Dice de esta manera, ¿ya lo tienen todos? Amén. Romanos 3, 24 al 26. Dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dios es justo Aleluya. y es el que justifica. Bendito eres, Señor. Y aquí nos está enseñando, nos está diciendo que ya que Dios se había enfrentado a un problema, al problema del pecado, tenía que encontrar la manera de no transgredir su propia palabra, porque Dios guarda su palabra, dice. Él la cumple sus promesas y lo hace tal cual, sin infringir su palabra en ninguna manera, porque Él es santo. Gloria a Dios. Si Dios hubiera podido perdonar el pecado del ser humano simplemente olvidándolo, como muchas veces se predica que Dios olvidó nuestro pecado y así de simple, Dios no hubiera enviado a Jesucristo a la cruz del Calvario. Aleluya. La cruz donde fue crucificado Jesús habla y muestra cómo Dios derrama su ira sobre el pecado, cómo Dios castiga el pecado del ser humano.
Dice que el ser humano tenía que pagar, tenía que morir por causa de haber transgredido el mandamiento del Señor. ¿Qué es el pecado, hermano? El pecado es ir en contra de la voluntad de Dios. Sabe que cuando nosotros conocemos la palabra del Señor, pero al día de hoy, aún conociendo la palabra del Señor, no entendemos, no razonamos, no penetra hasta lo más profundo de nuestro ser que Dios aborrece el pecado. Y ese pecado lo que está diciendo es que yo estoy rebelándome contra el mandamiento del Señor, que yo estoy haciendo lo que yo quiero porque así me place. Satanás le dijo a Eva a través de la serpiente, le dijo: ciertamente sabe Dios que el día que ustedes coman de ese fruto serán como dioses. Y cuando tú estás rebelándote contra el mandamiento del Señor, tú te estás poniendo como un Dios, como que tú haces lo que tú quieres, que no hay nada sobre ti, que tú todo lo puedes. Y estás infringiendo el mandamiento del Señor, de vivir santamente, de vivir conforme a su palabra. Y eso es lo que hace cada uno de nosotros cuando no vivimos agradablemente al Señor. Si el Señor dice no robes, pero robas, estás pisoteando la santidad del Señor, estás menospreciando, estás diciendo: a mí no me importa, yo puedo, yo hago lo que quiero, es mi vida, pero no sabes que no es tuya. Dios. Hay una razón tan importante por la cual la sangre de Cristo habla, es porque tu alma va a vivir eternamente, y es una alma viviente que no va a ser un final para esa alma, porque es eterna. Nuestra alma es eterna. Lo que muere, lo que se acaba, lo que se destruye es este cuerpo. El espíritu vuelve a Dios porque Dios lo dio. Nuestro cuerpo vuelve al polvo porque del polvo fue tomado, dice la palabra. Poder en Pero Cristo, aleluya. Dios está hablando en la cruz del Calvario la importancia de tu alma. Dios no vino para crucificar a Jesús en la cruz, a su Hijo amado, para salvar lo que tú posees. Dios no vino a salvar lo que estaba terrenal, materialmente, porque de otra manera dijera que aún este cuerpo fuera a vivir eternamente. Pero la palabra no enseña eso. A Dios no le interesa lo terrenal. A Dios le interesa tu alma, mi alma, nuestra alma. Cuando nosotros decimos no al Señor, nosotros estamos dándole la espalda y estamos pisoteando su divinidad, su santidad, su gloria, porque fuimos hechura suya para gloria de su santo nombre. Somos hechura suya. Y cuando yo digo no, Señor, cuando yo no escucho su palabra, cuando yo no atiendo a la palabra, cuando cualquier ser humano no atiende a su palabra, lo que está haciendo es pisoteando, rebelándose, deshonrando la justicia del Señor. Y esa alma suya, hermano, es lo más valioso, porque no fue creada como ¡Aleluya! Dios creó lo demás. Gloria a Dios. Dios creó al ser humano de una manera, Bendito a imagen eres, y Señor. semejanza del Señor. Gloria a Dios. Ahora, esa alma tuya Maravilloso eres, está en juego. Jesús, aleluya. Santo bendito Dios. Se trata de vida o de muerte. Por esa razón la sangre o la cruz de Cristo, la sangre rociada en esa cruz, habla y está dando un valor tan importante para ti, para mí, para cada uno de los seres humanos, y está exhibiendo el pecado. ¿Sabe que Dios no podía perdonarte así nada más? Tenía que haber una paga, hermano. La ira de Dios cayó sobre Jesús
La ira de Dios cayó sobre Jesús cuando el Padre derramó su ira sobre Él. Cuando Él estaba próximo a la cruz, Él sudaba gotas de sangre. Él padecía de una manera tremenda que empezaba a sentir el peso del pecado y le decía al Señor: Padre, haz que pase esta copa de mí, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Aleluya. Que viva Si puedes, haz que pase esta copa de mí. Quita de mí este peso, porque Él se hizo hombre, hermano. Tenía que pagarlo a un ser humano ese pecado. Por eso Él se despojó de sí mismo y se hizo hombre. Pero tenía que ser un ser humano perfecto, un sacrificio perfecto. Y eso fue Jesús. Fíjese que muchos le buscaban a Jesús y le trataban de hallar algún defecto, alguna manera de poderlo acusar, pero no encontraron cómo acusarle, porque Él no quebrantó los mandamientos de su Padre. Él se mantuvo en la palabra del Señor. Él se mantuvo fiel hasta la muerte, y muerte de cruz, dice la palabra. Por lo tanto, como Él se mantuvo fiel, Dios le ha dado un nombre que es por sobre todo nombre. Pero la palabra nos está enseñando que esa ira del Señor iba a caer sobre ti. Cristo vive. No podía pasarla por alto. Santo bendito Porque Dios. si Dios no castigaba el Gloria a pecado, Dios, aleluya. entonces no era un Dios justo. Dios mostró una propiciación, como lo dice aquí en Romanos. Bendito Dice, Dios. siendo justificados gratuitamente por su sangre, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios ya castigó los pecados tuyos. Aleluya. Dios los cargó sobre su Hijo amado. Dios los puso sobre Él para castigarlos. La sangre de Cristo habla y está diciendo que Él ya pagó por ti y por mí. Esos pecados no pudieron haber sido pasados por alto, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. No hay perdón de pecados si no hay derramamiento de sangre, dice la palabra. La sangre de Abel hablaba delante de Dios y clamaba por justicia, pero la sangre de Jesús habla mejor que la de Abel, porque la sangre de Jesús está diciendo que ya pagó, que es la propiciación por tus pecados, que Él está pagando por ti, Gloria a Dios. que tú no tienes que padecer ya más. Está diciendo que Él te ama. Amén. Está diciendo que por amor a ti y a mí, aunque nosotros no fuimos fieles, mas somos infieles, Él se mantiene fiel, Aleluya. porque Él es Dios santo y cumple su palabra, al punto que al cumplir su palabra, ahora Él puede darnos vida. Dice en el versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo la justicia, a fin de que el que sea Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Al que es de la fe de Jesús. Alabanza. Hermano, ¿tú crees? ¿Tú crees que Jesús ya pagó por ti en la cruz del Calvario? Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. La sangre de Cristo habla, hermano. ¿Y acaso no te habla y no te dice por qué vives como vives? ¿Por qué eres tan rebelde? ¿Por qué me dices Señor si no haces mi voluntad? ¿Por qué dices que me amas si realmente te amas a ti mismo y amas este mundo y amas el pecado? ¿Por qué vives como vives? Gloria a Cristo Jesús. Aleluya. Sabe que la ira de Dios ya cayó sobre Jesús.
para justificar los pecados de los de la fe en Jesús. Escuche bien, de los de la fe en Jesús, Aleluya. de los que no tienen fe en Jesús. La ira de Dios un día va a caer sobre ellos, porque no hay propiciación por sus pecados, por sus culpas. Ellos van a sufrir la ira de Dios, el castigo de Dios, por causa de rebelarse contra el Señor, por causa de no querer la sangre de Cristo cubriendo sus pecados, para que sean redimidos por ese pecado. Gloria a Dios. Si tú vives de una manera rebelde, si tú vives de una manera haciendo lo que tú quieres, estás pisoteando la sangre de Cristo. Estás despreciando el sacrificio realizado en la cruz del Calvario por amor a ti y a cada uno de los seres humanos. Y un día la ira de Dios va a caer sobre todos aquellos que pisotean la sangre de Jesús, sea quien sea. Le alabo a Dios. Esa sangre habla, hermano. La sangre de Abel clamaba por justicia, pero Dios exhibió públicamente el pecado en la cruz, Aleluya. el pecado que cargó sobre Jesús. Dice en Colosenses que Él exhibió y clavó el acta de los decretos en la cruz, y dice que Él exhibió a todos los potestados, los principados, todos los demonios que causan que el ser humano haga pecado por su rebeldía. Lo exhibió públicamente, avergonzó al pecado, y una de las cosas que hizo fue avergonzar a su Hijo. ¿Qué dijo Jesús? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque Dios le da la espalda al pecado. Dios aborrece el pecado porque Él es santo. Dejó su vida en la cruz del Calvario, derramando su sangre para exhibir el pecado. Y lo que un día le acontecerá a todos los pecadores que no quieren a Cristo en su vida. Pero hay otra cosa que también la sangre de Cristo habla. Y eso que Cristo habla, o la sangre de Cristo habla también. Vamos al libro de Marcos capítulo 8, hermanos. Marcos capítulo 8. Le alabamos, papá. Santo eres, Señor. Aleluya. Marcos capítulo 8. Dice de esta manera, 36 y 37, 8, 36 y 37 de Marcos. ¿Por qué? ¿Qué aprovecha al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa daré al hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Aleluya. El ser humano está sujeto a un cuerpo de pecado. Está sujeto a todo lo que toca, a todo lo que puede palpar, a todo lo que puede ver. Avanza, aleluya. El ser humano es un ser humano que no puede ver más allá de sus ojos, más allá de su vista, para que me entienda. ¿Qué es lo que usted necesita para ser salvo? La palabra dice que es por la fe por la cual nosotros podemos ser salvos, creyendo con el corazón y confesando a Jesús con nuestra boca, para poder ser salvos. Gloria a Dios. Aleluya. Hermano,
Cada uno de nosotros tenemos necesidades en esta tierra, ciertamente las tenemos. Pero Dios debe de ser nuestra prioridad. Alabanza. Aleluya. Ya que Dios pagó por ti, por mí, Dios nos está invitando a que nosotros demos nuestra vida a Él y que sea Él el primero sobre todas las cosas en Amén. nuestra vida, porque tu alma es valiosa, hermano. Cierto es. Es tan valiosa de manera que no se va a salvar como X religión hacía en la antigüedad, pagando con, ¿cómo se llaman? Indulgencias. Compraban indulgencias para ser salvos, para poder ir al cielo. No es así. Es por la fe. Gloria a Dios. Eso que tú estás haciendo está bien, vives porque vivimos aquí en la tierra, lo necesitamos, pero más que nada necesitamos a Cristo. Gloria a Dios. Cristo es lo que yo necesito. Le alabamos Dios. Hay una porción en Aleluya. la Escritura que dice, también mismo aquí en Marcos 12, versículo 30, que quiero que lo leamos. Capítulo 12 de Marcos, versículo 30, dice de esta manera. Dice que cuando vino una persona a preguntarle, voy a leerlo desde el versículo 28, capítulo 12, versículo 28, dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Amén. La sangre de Cristo en esa cruz nos invita a amar a Dios por sobre todas las cosas, Aleluya. por sobre ti mismo. ¿Por qué sobre ti mismo? Porque el ser humano tiene ego. El ser humano se jacta. El ser humano es orgulloso. El ser humano aún es prepotente, vanaglorioso. Es una persona, un ser vil. ¿Cómo se dice? Un ser vano. Pero en Dios, Alabanza. Él nos está invitando a que dejemos nosotros de amarnos nosotros mismos Bendito es tu nombre. y dejar de ser rebeldes para con Dios, para amarlo a Él por sobre todas las cosas. Gloria a Dios. Porque hay razones por las cuales el Señor nos ha dado esos mandamientos y nos ha invitado a que cada uno de nosotros vengamos a Él. Porque nuestra alma vale mucho. Dios. Es importante esa alma tuya delante del Señor. También el Cristo de la gloria estuvo reconciliándonos para con Dios el Padre. Dios mismo estaba reconciliándonos de nuestros pecados. Él fue el que anunció, Él fue el que fue expuesto. Aleluya, alabanza. Pero también estaba mostrando cómo Él reconcilió al hombre con Dios. Gloria a Dios. Dice Aleluya. Segunda de Corintios capítulo 5, quiero que vayamos para allá. Segunda de Corintios capítulo 5. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 19. Dice de esta manera, 5:19 de Segunda de Corintios.
que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Dios nos ha hecho embajadores para que roguemos a los demás que se reconcilien con Dios. Bendito es tu nombre, Señor. Aleluya. Dios reconciliando al hombre consigo mismo. Aleluya. El hombre ofendiendo a Dios y Dios viniendo al hombre. Vamos a reconciliarnos. Vamos a hacer las paces. Vamos a vivir una vida plena, tal cual, de la manera en la cual tú fuiste creado y para lo cual tú fuiste creado. Nosotros fuimos creados para disfrutar de la presencia de Dios, para disfrutar de las bendiciones de Dios, para disfrutar de lo que Dios ha creado para nosotros. Pero nosotros no disfrutamos por querer vivir a nuestro modo, a nuestra manera. No, yo puedo. No, yo voy a adquirir. No, yo voy a traer. Es que yo no los necesito. Yo soy suficiente y yo me valgo por mí mismo. Pero la palabra del Señor está diciendo que nosotros fuimos creados para gloria de su nombre. Él ha reconciliado a cada uno de nosotros y somos invitados a pregonar el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio es una invitación para aquellos que tienen necesidad de Dios. Amén. ¿Sabe que la palabra del Señor es una palabra que invita a todo ser humano? Pero no todos van a escuchar la palabra. La razón por la cual no escuchan la palabra y por esa razón es porque no es para todos. Tal vez contradice lo que estoy diciendo o lo que usted está entendiendo, pero la palabra de Dios fue dada para todos, pero no es para todos. ¿Cómo así? La palabra de Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo para que ¿verdad?, a todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero dice para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa invitación es para todos, pero a la vez no es para todos, porque no es para el que no cree, no es para el soberbio, no es para el altivo, no es para el rebelde, no es para el que se las puede todas, no es para el que se vale por sí mismo. ¿Sabe que me llamaba algo la atención cuando estaba estudiando esto, viendo esto? Un comentarista decía que en Mateo 11:28 Jesús da una invitación: venid a mí todos los cargados, todos los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y decía que todos los trabajados y cargados son aquellos que están cansados de llevar una vida a su modo, a su manera, esforzándose en ayunos para agradar a Dios, rogando en oraciones para agradar a Dios, apartándose con su fuerza para agradar a Dios. Pero no es posible, porque no es con tu fuerza, no es a tu modo, no es a tu manera. Se cansa uno. Tú has luchado de una u otra manera: es que yo quiero agradar a Dios. Y vienes y fallas. Y te levantas y comienzas a trabajar y comienzas a hacer las cosas. Y lo haces y de repente otra vez ¡pum!, para abajo. ¿Por qué? Te cansas, ¿verdad?, de trabajar. Te cansas de querer agradar a Dios con tus fuerzas, de hacerlo a tu modo, a tu manera.
nos cansamos y nos rendimos y de repente cobramos ánimo y queremos volver otra vez. ¿Por qué? Esas personas son las que están cansadas y trabajadas. Porque el altivo no escucha la palabra del Señor y dice, si puedo mañana llego. Hermano, acuérdese que mañana tenemos servicio a las 9 de la mañana. Hoy yo tengo que ir a trabajar. Como quiera Dios sabe. Tú te las puedes como tú puedes, ¿verdad? Gloria al Señor, aleluya. La sangre de Cristo habla, hermano, y dice, tú con tu fuerza, con tu ego, con tu jactancia, con tu vanagloria, no vas a ningún lado. La sangre de Cristo dice, Alabanza. si tú piensas que por lo que has adquirido con tu fuerza en este mundo vas a lograr agradar a Dios, no es posible, porque es por gracia, no por obras. No es por tu fuerza, es por lo que Dios te está ofreciendo por la fe en Cristo Jesús. Aquella persona para quien no es el Evangelio es para aquel que dice, no, cuando yo tenga tiempo voy. No, ahora que ya esté viejito, ya que esté a punto de morir, entonces voy a Cristo. Para esas Te alabo, personas Dios, no es el aleluya. Evangelio. Para esas personas no es la salvación. Para las que son la salvación y el Evangelio es para los que están cansados, para los que han caído al fondo y no se pueden levantar y dicen, Señor, ya basta. Señor, ya me cansé de mí. Señor, ya me cansé de vivir como yo vivo. Señor, me quiero esforzar para agradarte. Quiero ayunar, quiero orar, quiero ir a predicar tu palabra, quiero hacer tu voluntad, quiero vivir santamente para ti. Alabanza. Pero no he podido. Día a día fallo. Día a día me he cansado aún de seguir luchando y de esforzarme. Para esas personas es que Dios les dice, ven Santo eres, a Señor. mí. Él lo está invitando a venir a ser salvo. Lo está invitando a reposar en Cristo. Lo está invitando a tomar agua que salta para vida eterna. Lo está invitando Bendito a Dios, formar aleluya. parte de la familia de Dios. La sangre de Cristo, hermano, lleva un mensaje de salvación. Amén. Lleva un mensaje, Gloria. un anuncio, una invitación, aún en Isaías, en su capítulo Aleluya, gloria a Dios. 45, dice algo de lo cual mismo confirma en Mateo 11, Isaías 45. Dios está enviando y Dios está diciendo que vengan a Él todos los términos de la tierra. Isaías 45, me parece que es su versículo 22. Isaías 45. Dice, no, hay un versículo que habla que dice, mirad todos los términos de la tierra. Sí, ¿verdad? Isaías, estoy en el 42, perdón. 45, 22, hermanos. Estaba en un versículo equivocado. Dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. ¿Quién puede ser salvo si no es por Él? Si dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Aleluya. La invitación es a través de la sangre rociada en la cruz del Calvario, para todo aquel que en Él cree, tenga vida y vida en abundancia. No es para el que no quiere creer, no es para el rebelde,
no es para aquella persona que se jacta de sí mismo y de poderlo todo. No es para aún los que estamos aquí que no obedecemos a Dios. Porque la palabra del Aleluya, Señor alabanza. dice que crecerá juntamente la cizaña con el trigo. Y que la cizaña con el trigo van a ser cortados al fin del tiempo. Mas el trigo va a ser recogido en los graneros del Señor, pero la cizaña será echada afuera, será quemada en el fuego. Hermano, hay una preocupación. Si ya vimos que Dios derramará su ira sobre aquellos que no han aceptado a Cristo, sobre aquellos que viven de una manera rebelde, la sangre de Cristo habla, hermano. Gloria a Y Dios. te da una invitación y te dice, piensa. Terrible cosa es caer en manos de un Dios vivo. Aleluya. Horrenda cosa es, dice la palabra. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Porque la ira de Dios va a castigar el pecado. Piensa, Bendito sea el Señor. medita, reflexiona. Estás agradando a Dios. Santo eres, Señor. Fuimos Aleluya. creados para disfrutar de Dios, para vivir en las obras que Él preparó de antemano, las cuales son buenas obras. Fuimos creados para alabanza de la gloria de su santa gracia, para disfrutar de sus bendiciones, para disfrutar de la presencia de un Dios amoroso que nos ama con amor eterno, que expuso el pecado en su Hijo amado al llevarlo a la cruz del Calvario. Reflexiona, eres un rebelde, hermano. Somos unos rebeldes. No amamos a Dios por sobre todas las cosas. Gloria No a Dios. amamos al que dio su vida por ti, por mí, como es digno Él. Hermanos, estamos bien. Hermanos, yo estoy bien. Usted está bien. No, estamos mal. Porque se ve, se mira, los tiempos son difíciles. Los días son malos. Pero yo necesito a Cristo. Tú necesitas a Cristo. Necesitamos que Él abra nuestro entendimiento a su palabra, porque la voz de la sangre esparcida, la sangre rociada en la cruz, habla mejor que la de Abel y te está diciendo: te amo, te invito a que vengas a mis pies. Y la sangre de Cristo está allí diciendo que la sangre de Abel clama por justicia, y que la sangre que clama de los santos por justicia un día van a hacer que la ira de Dios caiga y sea derramada sobre todos los que no están inscritos en el libro de la vida Gloria del a Dios. Cordero de Dios. Alabanza. Tú estás inscrito en el libro de la vida. Tal vez ya se perdió, porque ya se borró, porque te apartaste, porque nos apartamos, porque vivimos a nuestra manera, a nuestro parecer, porque fíjese que lo que hacían los religiosos, no se contaban con nadie, se predicaban entre ellos. ¿Qué hacían los fariseos, los saduceos? ¿Qué hacían esos religiosos? No se juntaban con los pecadores. El evangelio de Jesús es para todos. El evangelio de Jesús es para los pecadores, porque Él no vino a salvar lo que está salvo, no vino a sanar lo que es sano. Él vino a salvar lo perdido, Él vino a sanar a los enfermos. Esa sangre te está invitando a que vengas a Cristo. Esa sangre de Cristo Jesús te está diciendo: no vas a lograr hacer nada. No vas a ser salvo por tu fuerza. No vas sino a perderte más cada día, porque apartado de mí nada puedes hacer. Sigue así y la ira de Dios te va a alcanzar cuando menos lo esperes. ¿Por qué? Porque Él vendrá como ladrón por la noche, sin avisar, y levantará su iglesia y los llevará a su presencia. ¿Y qué será de aquel que se quede?
¿qué será de ti, hermano? ¿Qué será de nosotros si nos quedamos? Esa sangre te está dando una invitación. Te está diciendo Aleluya. que Él pagó por ti, que Él justificó tu pecado y aún Él guardó su palabra, la cumplió para no quebrantarla, de Alabanza. manera que cargó el pecado en Cristo y ahora mediante la fe de Cristo puedes ser salvo. Aleluya. ¿Por qué? Porque dice que Él tuvo por paciencia. Esa sangre esparcida tuvo por paciencia y no consideró nuestros pecados pasados. Él ha perdonado en la cruz a todos los pecados de aquellos que en Él creen, no a los que andan a medias, no para los que vienen hoy y vienen dentro de un mes, no para los que saliendo se olvidan de Dios, es para los que aman a Dios por sobre todas las cosas. Aleluya. ¿Tú amas a Dios por sobre todas las cosas? No te engañes, hermano. No te engañes, hermano. Bendito Dios. Bendito eres, Porque Señor. no se mira que amemos a Dios por sobre todas las cosas. Es una excusa. Es una excusa lo que tú tienes. Es una excusa lo que tenemos. Aleluya. Y la manera en que vivimos no es agradable a Dios. Aleluya. Si tú quieres ser salvo verdaderamente, tienes que entregarle tu vida a Cristo verdaderamente y amarlo por sobre todas las cosas. Cierto Y es. podrás disfrutar de la presencia de Dios, de estar en paz para con Dios. Y estar en paz para con Dios te va a ayudar a estar en paz para con los demás. Gloria a Porque Dios. si tu carácter no ha cambiado, si tu ego no se ha sido humillado, si tu jactancia y tu orgullo puede más, no está Cristo en ti. Tienes que humillarte. Gloria al Señor. Tengo que humillarme. Tenemos que rendirnos a Cristo. Por eso la palabra del Señor dice, en donde estábamos en Romanos, capítulo 3, en su versículo 24 al 26, por cuanto todos, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo la justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Al que es de la fe de Jesús. No es al mediocre, no es al rebelde, no es al altivo, porque Dios lo mira de lejos. Es al de la fe de Jesús. ¿Tú eres de la fe de Jesús o eres un altivo o eres un mediocre? ¿Qué eres? ¿Qué soy? ¿Qué somos? Si somos de la fe de Jesucristo, nuestra vida tiene que cambiar. Cierto es. Aleluya. Tiene que cambiar, hermano. Aleluya. Porque Dios es santo. Un día su ira será derramada sobre aquellos que no son sobre la fe de Jesús, y su sangre rociada habla. Así es que esa es la diferencia entre la voz de la sangre de Abel y la sangre de Cristo Jesús, que habla mejor que la de Abel, porque fue rociada como propiciación por tus pecados, por mis pecados, por los pecados de todos los que son de la fe de Jesús. Así es que espero que sea de mucha bendición y que cada uno de nosotros comprendamos que la fe es importante, porque sin fe no es posible agradar a Dios. Así es que vamos a orar, hermanos, y vamos a darle gracias al Señor por este tiempo. Padre, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, en esta hora te damos gracias por lo bueno que eres.